Capítulo 23. Aunque Ackerman les había dicho que se fueran a descansar, Roy sabía que le sería imposible hacerlo después de todo lo vivido. Todavía sentado a la mesa, frente al mapa que mostraba las tierras de Otiria, notaba el cuerpo en tensión y la tristeza en el interior por la muerte de Lihan. No había llegado a conectar del todo con ese muchacho. Sin embargo, se descubrió pensando que merecía toda su admiración. Después de todo, ellos seguían vivos gracias a él, a lo que había hecho. Se miró las manos y, a pesar de habérselas lavado, todavía encontró restos de tierra bajo las uñas. La misma tierra que ahora cubría el cuerpo de otro héroe muerto. Como mi padre, pensó apesadumbrado. Echó un vistazo a Aine, quien al parecer tampoco pretendía seguir a pies juntillas la recomendación del viejo y caminaba de un lado a otro, como lo haría un animal enjaulado. «No pienso quedarme de brazos cruzados ni un minuto más. Debo ir a por Bryce», masculló ella. «De eso nada», advirtió mientras levantaba la cabeza como un resorte al oírla. «Hay que seguir el plan trazado por Ackerman y Sir Robert. Es lo más sensato». «Pero mi hermano no tiene tiempo que perder y...» «Tu hermano está a salvo hasta que llegue el momento del alzamiento. Lo has oído tan bien como yo». «Mira, comprendo tu postura, Roy. De verdad que la entiendo. Incluso la de Ackerman y su cruzada contra las brujas». «¿La de Ackerman?», la interrumpió anonadado. «Por Idel, Aine. Es la de todos. La de cualquiera con 2 dedos de frente», exclamó mientras la veía encaminarse hacia el pasillo de las habitaciones que Catherine les había asignado. La siguió hasta su habitación y la observó dirigirse a los pies de la cama para coger el cinturón del que colgaba la vaina que contenía su espada. Después, giró 180 grados para regresar sobre sus pasos y volver a salir. «No voy a permitir que te enfrentes sola a algo así», le dijo mientras se cruzaba de brazos en el hueco de la puerta para impedirle el paso. «Puedes acompañarme si quieres. Bryce es mi familia, Roy, la única que me queda y es mi deber rescatarlo». Roy observó la candente determinación que brillaba en los ojos de Aine, la misma que, siendo un adolescente, había visto en la mirada de su propio padre el día que se marchó para encontrar la muerte. «Yo también tengo familia, ¿sabes? Una madre de la que tuve que separarme y una hermana que ni siquiera sé dónde está. Si es que sigue viva, aunque quiero pensar que sí», confesó mientras notaba cómo se veía obligado a frenar sus emociones para evitar que tomaran el control. Jamás mencionaba nada acerca de sí mismo. Había aprendido hacía mucho tiempo que era mejor no construir relaciones tan cercanas. De ese modo nadie sufría cuando terminaban y tampoco se sentía la necesidad o el deber de poner la vida en peligro por otra persona. Quizá por ese motivo jamás se planteó buscarse una esposa y sentar la cabeza. Un escarceo amoroso, un galanteo e incluso un revolcón entre el heno con la mujer que se terciara había sido suficiente para cubrir las pocas necesidades afectivas que pudiera haber sentido. Pero conocer a Lihan, que a pesar de su reticencia, lo había ayudado a salir de la cárcel y a quien, después de lo sucedido, también debía la vida. A Ackerman, que lo había ayudado y aceptado como parte del grupo sin poner objeciones, que contaba con él, con su ayuda. A Aine, la dulce, fuerte y hermosa joven que había revuelto sus pensamientos y lo afectaba de una forma que hasta él mismo le resultaba extraña. A Sir Robert, quien se regía por el honor y rezumaba moral y ética a un nivel por encima del resto de los mortales. Todos ellos habían conseguido cambiarlo de alguna forma. Juntos habían logrado demostrarle que quizá ahondar en el interior de cuantos lo rodeaban tenía como efecto apartar cualquier necio egoísmo, querer ser buena persona y ofrecer lo mejor de sí mismo. «Perdona, Roy. No tenía intención de ofenderte con mis palabras», dijo Aine. Roy elevó la mirada que había dejado caer, inmerso en sus pensamientos, para encontrar la de Aine. «No me has ofendido. Comprendo que el amor por tu hermano y la responsabilidad que sientes pesa más en tu corazón que cualquier otra circunstancia. Pero hoy ya hemos tenido suficiente con una decisión irracional llevada al límite. ¿No te parece? ¿Te refieres a Lihan?» «Sí», dijo acompañando la palabra con un asentimiento. «Es evidente que tenemos que hacer frente a esas brujas y que recuperar a Bryce es primordial. Pero debemos hacerlo con la mente fría, calculando los riesgos. De nada serviría salvarlo a él y que tú mueras en el proceso. ¿Cómo crees que se sentiría él si ocurriera eso?», dijo mientras alzaba una mano para acariciar su mejilla.
Todos estamos dispuestos a enfrentar esta liza, Aine, pero hagámoslo de manera que tengamos una oportunidad de vencer. Correr hacia la muerte a pecho descubierto, por mucha voluntad y empeño que se muestre, siempre termina mal, créeme. Cuando Aine dejó de nuevo el cinturón con su espada sobre una silla cercana, supo que había conseguido hacerla entrar en razón. No obstante, la vio sentarse, o casi dejarse caer abatida sobre el colchón de su cama. Roy se acercó y se acomodó en el suelo, junto a ella. Por alguna razón quiso respetar el lugar donde Aine descansaba. Permanecieron en silencio durante un rato, sumidos en sus propios razonamientos y dudas. «¿Por qué tuviste que separarte de tu madre?», oyó que le preguntaba Aine. Nadie nunca se había tomado la molestia de preguntarle por su familia, aunque la verdad era que él tampoco daba pie a que lo hicieran. Prefería que pensaran lo que quisieran acerca de su pasado. «Es una historia larga y dolorosa», respondió sin más. «Hasta el alba tenemos tiempo», lo rebatió Aine con un encogimiento de hombros. «¿Acaso no piensas acostarte?», preguntó alzando el rostro hacia ella para mirarla de reojo un instante. «Dormir está sobrevalorado». Él sonrió sin humor al darse cuenta de que esa noche nadie podría disfrutar del descanso necesario, aunque se lo propusiera. Aine dejó que sus dedos vagaran sobre las puntas del alborotado cabello pelirrojo de Roy, mientras éste empezaba a relatar su historia. Hasta solo hacía unos instantes había estado prejuzgándolo como un tipo inmaduro y un tanto bravucón, por los comentarios a los que era dado y su forma de actuar, pero ver el abanico de sentimientos y emociones que lo embargaron desde el momento en que mencionó a su familia, le hizo darse cuenta de que se había equivocado. Por la manera en la que habló y el tono que había usado al referirse a ellos, supo que cargaba con un gran pesar y que, sin quererlo, ella había puesto el dedo en una herida que todavía no había cicatrizado. Vivíamos en los terrenos que mi padre cuidaba para la familia Dankworth, una de las más ricas del Valle de Ríos de Plata. Al oír nombrar aquella región, Aine se temió lo peor. Por todos era sabido el azote que supuso la peste roja para la ciudad, pero prefirió no decir nada y dejar que él mismo se lo explicara. No disponíamos de grandes comodidades, pero éramos felices. La cabaña no era demasiado grande, pero tenía el espacio suficiente para que mi hermana Erin y yo dispusiéramos de una habitación para cada uno. Explicó mientras con las manos dibujaba la distribución de la casa en el aire. Mientras mi madre se dedicaba a nuestro cuidado y educación, mi padre se encargaba de las cosechas del señor y también se ocupaba de los animales de la granja. En otoño me dejaba acompañarlo para ayudarlo en las tareas de la tala de árboles. «Supongo que aprendiste el oficio con él», dijo Aine al recordar cómo ella había hecho lo mismo con el suyo. Atesoraba aquellos momentos compartidos con él en lo más profundo de su alma. «Así es», respondió antes de proseguir. «Aquel año las tierras habían sido especialmente bondadosas y Dankworth se presentó acompañado de 2 de sus hombres. Recompensó el esfuerzo de mi padre con un saco de monedas extra y la posibilidad de que mi hermana fuera a vivir con ellos, como compañera de juegos de la niña Shona, su hija, y después, pasados unos años, convertirse en su dama de compañía. Una propuesta muy generosa por parte de Dankworth», admitió Aine. «Cierto, eso mismo dijo mi madre», concordó él. Ambos, mi padre y mi madre, vieron un futuro prometedor para mi hermana en aquella propuesta, mientras yo no dejaba de admirar a los caballeros que acompañaban al señor, y soñaba con que quizá, en unos años, también yo podría beneficiarme de algo así y llegar a formar parte de sus hombres. Hizo una pausa y lo vio negar con la cabeza reiteradamente antes de continuar. Y así, a las pocas semanas, mis padres compraron un bonito vestido, tan azul como los ojos de Erin, y se encargaron de que fuera trasladada a la ciudad para vivir con la familia. Allí estaría bien alimentada e incluso sería instruida por el mismo tutor que la niña Shona. No obstante, mis padres aprovechaban el viaje del sacerdote por las aldeas cercanas para subirse a su carro y bajar a verla una vez al mes. Pasaban el día con ella y regresaban a pie al anochecer. Tenían una buena caminata, cuesta arriba casi todo el trayecto, pero no les parecía un inconveniente si con ello podían verla. Yo me encargaba de lo que tuviera que hacerse en la granja durante esa jornada. Roy continuó explicándole lo que sucedió pocos meses después, con la mirada fija en algún punto indeterminado entre las jambas de la puerta abierta. Aquel día nadie en la pequeña granja esperaba la llegada del sacerdote.
Así que cuando su carro apareció en el camino, Roy fue a buscar al cabeza de familia a instancias de su madre. Juntos, entre sorprendidos y asustados por el tejido con el que el hombre se protegía el rostro, a excepción de los cansados y enrojecidos ojos, oyeron cuanto contaba el recién llegado. Entre sollozos y ruegos, les explicó que venía directo desde la ciudad y les pidió que se marcharan en cuanto pudieran, que cogieran lo necesario y se alejaran lo máximo posible de allí. La urbe había sucumbido a la enfermedad. La gente gritaba entre llantos pidiendo ayuda y los cuerpos se amontonaban en las calles cubiertos por llagas purulentas. Casi podía mascarse el hedor que ascendía del mercado por los caminos adyacentes. «Todo ha ocurrido en cuestión de unos días», nos dijo el hombre. «Idel, el vengador, nos recuerda así que nadie está a salvo de su juicio», añadió Roy rememorando las palabras del sacerdote. «Pero hubieron comitivas de ayuda. Al menos eso se contaba entre los aldeanos», comentó Aine dando a entender que conocía lo sucedido. «No eran tales. Los soldados no fueron enviados para prestar auxilio, sino para incendiar la ciudad», explicó Roy con un tono de voz vacío, aunque Aine vio que cerraba ambas manos en duros puños. «El rey optó por la solución más rápida y drástica para frenar el imparable contagio y evitar que se extendiera a otras ciudades y comarcas». Aine continuó escuchando cómo Roy le contaba que, temiendo por la vida y la salud de su hija, el padre de Roy decidió no hacer caso de la recomendación del sacerdote. Tenía que ir a salvar a su pequeña Erin. Era su deber como padre, así que tomó prestado uno de sus caballos de refresco y se marchó camino a la casa Dangworth. Pasados 2 días de nervios e insomnio después de su marcha, le dije a mi madre que yo mismo iría a la ciudad para tratar de averiguar qué había ocurrido. Ella me dijo que no lo permitiría a menos que me acompañara. Discutimos. Yo le dije que no podíamos dejar la cabaña cerrada porque ¿y si mi padre y Erin volvían y la encontraban vacía? Solo entonces dio su brazo a torcer. La ciudad presentaba un panorama desolador. Todavía se elevaban algunas volutas de humo de los escombros de las casas que habían sido pasto de las llamas. Caminé entre los negros restos mientras otras personas trataban de localizar los cuerpos de sus familiares, la mayoría calcinados. Una comitiva se encargaba de ir recogiéndolos para amontonarlos en carretas y llevarlos a las afueras donde los dejaban caer en una gran fosa común excavada a tal efecto. Yo no sabía en qué lugar de la ciudad se alzaba la casa Dangworth, y las señas que mi madre me proporcionó de poco me sirvieron con el caos que encontré. Solo habían ruinas y restos quemados mirara donde mirara. Perdí la cuenta de a cuántos cadáveres di la vuelta y cuántas veces rogué para no reconocer en ellos los rasgos de mi padre o de mi hermana. Ambos tenían el cabello rojo como el mío, así que al principio supuse que me sería más fácil identificarlos. Sin embargo, no te imaginas lo rápido que se quema una cabellera entera con solo una pequeña chispa. Acongojada por la afectación que percibió en la voz de Roy, Aine se dejó resbalar por el borde del camastro para terminar sentada en el suelo, a su lado, y rodearle un brazo antes de apoyar la cabeza en su hombro. Él dejó caer la suya hacia adelante, sin duda para impedir que viera las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Ya estaba bien entrada la tarde cuando reconocí a uno de los hombres que había acompañado a su señor hasta mi casa el día en que recompensó a mi padre. Le habían vendado una pierna y se encontraba apoyado sobre un tocón de madera mientras bebía de una pelliza de agua. «Lo siento, muchacho. Quise ayudar a tu padre, pero me fue imposible», me dijo cuando le pregunté. «La habitación donde se encontraba estaba rodeada por el fuego. Su única escapatoria era una pequeña ventana por la cual me entregó los cuerpos de 2 niñas envueltos en telas y que pasé a otros compañeros para que las llevaran al exterior. Ni siquiera sé si todavía respiraban. Después traté de ayudarlo, pero el techo amenazaba con desplomarse y los míos me arrastraron hacia la salida antes de que ocurriera. No puedo decirte nada más, pero dudo que pudiera salir con vida de aquel infierno». Roy continuó explicándole que pasó años buscando a Erin sin lograr dar con pista alguna acerca de su paradero. Su madre se volvió a casar, pero el hombre con el que lo hizo no deseaba acarrear con las cargas familiares de otros, así que tuvo que marcharse para evitar problemas. Me despedí de ella con todo el dolor de mi corazón, aunque sabía que era la mejor solución. Ella viviría atendida y no sufriría de privaciones, y yo podría continuar con la búsqueda de mi hermana. «No sabes cuánto lo siento, Roy. Yo no sabía que...»
Claro que no, dijo él reponiéndose. Es imposible que lo supieras, pero por lo que te he explicado, debes entender que no puedo dejar que vayas tú sola, sin plan ni medios, a vértelas con esas malditas brujas. No tienes ninguna posibilidad, como no la tuvo mi padre contra el fuego. En el fondo de tu corazón sabes que es así. Además, durante un tiempo, y aunque no me siento orgulloso de ello, lo culpé por ser el responsable de cada una de las desdichas que sufrí. En el improbable caso de que lograras salvar a tu hermano, pero tú perdieras la vida, ¿crees que él no pensaría igual? Pero... Sí, la interrumpió Roy. De vez en cuando sale bien. A mí me salvaste. Aine levantó la cabeza para mirarlo contrariada. Cuando me vi en el suelo, rodeado de aquellos monstruosos lobos, ¿recuerdas? Creí que ahí terminaría mi vida. Sin embargo, volviste, y sin pensarlo 2 veces, te lanzaste en mi ayuda. Nunca, en toda mi existencia, creí que alguien tan extraordinario como tú pudiera arriesgarse así por mí. Verte luchar contra ellos y cómo terminaste con el Alfa, dijo mientras le enmarcaba el rostro con sus manos. Estuviste formidable. Así, tan cerca de él, Aine se perdió en la calidez de aquellos ojos color miel que la miraban con evidente admiración. En ese momento deseó que su vida fuese de otra forma. Jugueteó con lo imposible al imaginarse como una chica con un pasado normal, sin linajes ancestrales. Solo una joven herrera y, quizá, él, un chico corriente. Sir Robert no encontró demasiados problemas para traspasar las puertas del palacio pastoral. A lo sumo, un par de insensatos que presentaron las armas antes de darse cuenta de que les sería imposible mantener una lucha equilibrada con él sin arriesgar sus vidas. Se adentró hacia el claustro con una sola idea en mente: encontrar al traidor, al malnacido que los había vendido para terminar con su mezquina vida, demasiado longeva para ser natural. Por el camino había tenido tiempo de comprender la amplitud de la felonía en toda su extensión y llegar a la conclusión de que todo aquello debió haber comenzado hacía décadas, cuando Daceburg fue nombrado inquisidor apenas unos días después de la misteriosa y fulminante enfermedad que acabó con la vida de su predecesor. Avanzó con ímpetu a medida que cruzaba el atrio en dirección a la sala de despacho, donde con toda probabilidad estaría ocultándose, con la espada desenvainada y los nervios dispuestos a impartir justicia. ¡Daceburg! Tronó desde el vano de la puerta cuando lo vio sentado junto a la chimenea encendida, ataviado de un rojo carmesí tan oscuro y espeso como la sangre de los niños a los que había condenado a muerte. ¡Maldito degenerado asesino! Solo el fuego podría calentar la frialdad de tus entrañas. Continuó masticando las palabras. Alzó su arma y entró en la estancia dispuesto a clavarla en el centro de su negro y pequeño corazón. Pero nada más dar 2 pasos en el interior, la hoja de otra espada se cruzó con la suya. Al parecer ha ganado la apuesta su eminencia, dijo Volken dando un par de pasos a su izquierda para colocarse en una mejor posición de defensa. Ha tardado más de lo que yo creía. Claro, me esperaba, entendió él. Es usted estúpidamente predecible, Sir Robert, explicó Daceburg al tiempo que se levantaba cansadamente de su asiento para rodearlo y detenerse tras el alto respaldo. Aunque supuse que dilataría su llegada hasta asegurarse de que su camada estuviera a salvo. Dígame, ¿Simus ha llegado bien? Volken quería encargarse de él en cuanto lo vio huir de palacio tras nuestra inusual visita. El chico fue muy cauto al entrar, pero no tanto al salir. Sin embargo, el capitán de mi guardia no sabe nada de pesca y tuve que explicarle la importancia de un buen segundo señuelo para atraer la pieza a ganar. Sobre todo, cuando el primero de ellos, Lady Catherine, se nos escurrió entre los dedos como un pequeño gusanito bailarín y resbaladizo. Robert sintió la ira más devastadora recorrer cada una de las fibras de su cuerpo. Volken también debió de notarlo y no se privó de soltar una risotada que fue interrumpida cuando Robert arremetió con una estocada con la intención de ensartarlo. El maldito reaccionó con asombrosa rapidez, deteniendo el avance de la hoja con su propia espada,
y contraatacó con tal habilidad y potencia que Robert se vio obligado a retroceder abruptamente para que el filo no lo hiriese, trastabillando de tal forma que casi acaba con una rodilla en tierra. Volken, sabiendo que, a pesar de su edad, no se encontraba ante una presa fácil, sacó su daga para armar la mano libre y extendió los brazos a la espera de su arranque. «Vamos, es el momento de que el capitán de la Orden demuestre si la leyenda de su espada es cierta, o sus habilidades son solo mera palabrería para obnubilar las impresionables mentes de los cadetes». Robert tomó aire y se llamó a la calma. No podía caer en su trampa y ceder a impulsos mal calculados llevado por la cólera. Centró su atención en los metales. Un buen luchador jamás sacaba su daga antes de tiempo, pues se exponía a perderla en el campo de batalla y no poder recurrir a ella cuando más la necesitara. Sin embargo, se encontraban en un espacio cerrado, y eso lo cambiaba todo, ya que esa hoja extra se convertía en una seria amenaza a tener muy en cuenta. Había estado cabalgando prácticamente durante todo el día, y si a eso le sumaba que sus energías ya no eran las mismas que cuando era joven, tuvo que admitir que estaba cansado, así que empuñó la espada con ambas manos para lanzarse contra su adversario con toda la fuerza que pudo reunir. El ambiente se colmó con el sonido de ambas armas al encontrarse y los bufidos que lanzaba Volken mientras trataba de contrarrestar su ataque, hasta que él logró cobrarse un tajo en su asquerosa mandíbula. Podía ver el asombro en su rostro mientras retrocedía un par de pasos e inclinaba la cabeza para limpiarse la herida con el antebrazo. Ver su propia sangre sobre las puñetas de cuero no hizo más que enfurecerlo. «No sé qué me sorprende más, el hecho de que sangres o que eso que recorre tus venas sea de color rojo», lo azuzó. «Veamos de qué color es la tuya», respondió Volken con el rostro demudado por la rabia. Cometió el error de aprovechar la corta conversación para buscar con la mirada a Daceburg. Lo encontró a su derecha, al final de la sala, tan pegado al tapiz que decoraba la pared del fondo que parecía formar parte de él. Volken no pasó por alto su minúscula falta de atención y arremetió sin darle tiempo a prepararse. Consiguió desviar un fendiente brutal de la espada dirigido a su abdomen, que podría haberle costado la vida, pero que solo produjo un tajo superficial. Sin embargo, no logró detener el golpe con la empuñadura del puñal enemigo sobre su sien, que le abrió una brecha y nubló su conciencia antes de caer desarmado y de rodillas. Sacudió la cabeza con la esperanza de deshacerse de la conmoción producida por el tremendo impacto y entrecerró los ojos. Necesitaba localizar el lugar donde había caído su hoja. Todavía sumergido entre la neblina que se había adueñado de su sentido de la vista, escuchó que alguien, sin duda Volken, la desplazaba a un lado para alejarla de su alcance. «Y esto es todo. Muerto el perro. Se acabó la rabia», comentó Daceburg, que parecía haber recobrado parte de su dudosa valentía, pero sin atreverse a acercarse. «Así es, eminencia», soltó Volken bravucón, alzando la espada para dar la estocada definitiva al tiempo que Robert recuperaba suficiente claridad de visión para darse cuenta de que ese sería su final. En ese instante, se oyó un sonido silbante que concluyó con un chasquido seco en el momento en el que asomó por la glotis de Volken la punta de una flecha que le había atravesado el cuello desde atrás. Soltó la espada que mantenía alzada y cayó pesadamente de rodillas al suelo. Con una mirada que denotaba la más extrema de las confusiones, se llevó ambas manos al cuello y comenzó a palpar la punta, en un intento por comprender qué era lo que había ocurrido. Separó las manos para verlas empapadas en su propia sangre, la cual empezó a emerger también por su boca. Entre estertores, comenzó a girarse con la intención de ver quién había sentenciado su final. Solo entonces Robert pudo ver a Hux en el vano de la puerta, apuntando otra flecha, pero esta vez hacia un lugar al fondo de la sala. «¡Maldita rata! ¡Se ha escapado!», se lamentó Hux al tiempo que bajaba el arco. «¿Cómo?», preguntó Robert, menos confuso por el golpe que le había propinado Volken que por la inesperada irrupción de Hux. «Una puerta secreta detrás del tapiz. ¡Qué ingenioso!». Robert giró la cabeza y descubrió que Daceburg había desaparecido. Trató de levantarse, pero un agudo latigazo que le atravesó la cabeza de un lado a otro le impidió hacerlo con la agilidad que lo caracterizaba, a pesar de su edad.
Cerró los ojos un instante y se dio tiempo a aspirar una buena bocanada de aire antes de volver a intentarlo. «¿Estás bien, tío Robert?», preguntó Hughes, haciendo amago de ir a ayudarle. No obstante, éste rechazó su ayuda con un gesto de la mano y terminó de ponerse en pie para, a continuación, dirigirse rápidamente al tapiz del fondo de la sala. Hughes volvió la atención al esbirro de Daceburg, que continuaba ahogándose mientras la sangre manaba de la herida del cuello, además de la nariz y la boca. La miraba con ojos desorbitados. «Con que tú eres el bastardo que mató a mi hermano», le dijo cargada de rabia mientras se aproximaba a él. «Se llamaba Lihan». Volken se llevó una mano al astil que sobresalía de su nuca e intentó empujarlo para extraer la flecha. «No, no, no, no», dijo Hughes poniendo sus dedos sobre los de Volken para evitar que lograse su objetivo. «Así te desangrarías más rápido». Acto seguido, Hughes quebró el astil y empujó a Volken hacia atrás, de forma que quedó tendido en el suelo boca arriba. Este se llevó de nuevo las manos al cuello para, entre terribles gorjeos, intentar tirar de la punta de la flecha, pero apenas le quedaban fuerzas. «¿Cómo demonios has llegado hasta aquí?», le preguntó Robert sin esconder su disgusto, mientras intentaba abrir la disimulada puerta para seguir a Daceburg sin conseguirlo. «¿A caballo?», ironizó ella sin más, en tanto, agachada junto al agonizante Volken, se concentraba en registrarlo hasta encontrar lo que fuera que buscaba. Rodeó el objeto en un puño y le escupió en el rostro. «Pues recupera tu montura y regresa de inmediato», ordenó Robert al tiempo que daba un nuevo empujón a la puerta, pero no consiguió mover la hoja ni un solo centímetro. «No deberías saber». «Nadie más que yo tenía derecho a terminar con la vida de este miserable», lo interrumpió con tal determinación que lo dejó sin más opciones para recriminar su comportamiento. Volken agitaba las piernas y boqueaba luchando inútilmente por introducir algo de aire en sus pulmones, mientras el charco de sangre sobre el que yacía crecía incesantemente. Sus movimientos se fueron apagando hasta que se detuvieron por completo. «Por otro lado, un gracias no estaría de más. Después de todo, te he salvado la vida», añadió separándose del caído para acercarse a su tío. «Esto no se abre», manifestó después de ayudarlo. Robert se debatió entre sus ganas de ajustar cuentas con aquel indeseable de Daceburg y la necesidad de encontrar a los niños desaparecidos, por no mencionar que debía organizar a su ejército y dar apoyo al plan urdido con Ackerman, todo sin olvidar dejar a Catherine debidamente protegida. «¡Maldición!», espetó golpeando la madera tras el tapiz. «Siempre podemos rodear el palacio. Estoy convencida de que intentará salir por detrás». Hughes interpretó su exabrupto como respuesta a un sentimiento de impotencia, y aunque no se equivocaba, no podía saber la enormidad de cuánto abarcaba. «No es eso. Bueno, sí», rectificó recibiendo a cambio una mirada que ponía en duda su cordura. «Debo reunir a mis tropas, encontrar a esos pobres niños y...» «Está bien», dijo Hughes antes de que pudiera terminar. «Yo me encargaré de ese vejestorio». «Ni hablar», se negó, ganándose con ello un gesto de inconformismo. «Tú te marcharás de inmediato. Y no voy a discutir, Hughes», añadió cuando ella trató de abrir la boca para expresar con palabras lo que decían sus ojos. «No es negociable». «Pero», intentó quejarse al tiempo que acercaba la manga al corte de su sien, sin duda con intención de enjugar el hilo de sangre que sentía descender por su rostro. Se apartó con el ceño fruncido. «Debes entender que no podré concentrarme en todo eso si tengo la más mínima duda acerca de tu seguridad y la de Catherine. Además, debes informar a Ackerman de la huida de esa alimaña vestida con hábitos. Es posible que intente alguna treta con la que no contamos». «Está bien», acordó ella después de unos segundos de silenciosa pugna, añadiendo un resoplido. «Haré de correo». Aceptó sin demasiada convicción. «Pero yo me ocuparé de la protección de Katy». «De acuerdo. Dile a Ackerman que se atenga estrictamente al plan. Debe llegar hasta Adracel. Yo me encargaré de todo lo demás».